El servicio militar obligatorio, la mili, en aquel tiempo duraba 2 años, pero a los 18 meses ya podían dar un permiso casi definitivo. Era mucho tiempo para estar separados, y más sin conocerse apenas, pero las cartas hacían el milagro que Cupido deseaba. Cada una de ellas, para Isabel, era un ejercicio de gramática, de cierto control y de cariño escondido entre las letras, para que Manuel lo pudiera encontrar cada vez que las repasara, pues al igual que hacía Isabel, las releería una y otra vez, llegando a casi borrar lo escrito, al ser a lápiz y no con pluma. El domingo siguiente doña Eufrasia, Isabel y Perro fueron a misa al convento como habían prometido, con la consecuente alegría de todos, incluido el can, que disfrutó como un loco. El animal, mientras estaban en la misa, ocupó su puesto debajo del ciprés, recordando otros tiempos y dando a entender que aquel seguía siendo su sitio. La Madre Superiora habló con Isabel de cómo se encontraba en la nueva casa, y ésta se deshizo en halagos hacia doña Eufrasia por cómo se había portado con ella. Además, le dijo que cuando fuera a la capital se pasara por la pensión y le enseñaría su habitación y donde trabajaba. Las hermanas María y Catalina no pararon de hacerle preguntas sobre esto y lo otro, haciendo que el tiempo se fuera volando. Los meses pasaban acompañando las estaciones del año. Los pedidos de bordados fueron llegando, e Isabel tuvo que decir que no podía emitir más, porque en ese caso no hubiera podido hacer un trabajo de calidad. Esto fue obligando a que se los pidieran con mucho tiempo de adelanto, estrategia que le hacía saber lo que podía ganar, y de este modo tenía asegurado el trabajo. En verdad, había llegado a bordar primorosamente en pocos meses, y doña Eufrasia decía que aquello era cosa de Dios para compensar el mal que le habían hecho. Isabel habló con doña Eufrasia y después de devolverle el dinero prestado para sus comienzos, le dijo que quería colaborar pagando su habitación, si doña Eufrasia le hacía un precio. Esta le dijo que sí, pero le puso uno bajo, algo testimonial, que hacía que Isabel no se sintiera mal por ocupar aquella habitación tan buena. De todas formas, aunque fuera poca cantidad, a doña Eufrasia no le vino mal aquel dinerito extra, pero lo guardaba en un bote para tener algún detalle con Isabel, como si fuera su hija. Habían pasado 5 meses desde que Manuel le había visitado en la Casa de la Caridad. La buena nueva llegó en una carta de principios de agosto y en la que solo ponía esto en letras muy grandes: «Llego el 13 de agosto». Isabel dio un grito que se escuchó hasta en la calle. Salió de la habitación con el papel en la mano, muy nerviosa, y se puso a bailar con doña Eufrasia, que estaba en la cocina preparando la comida. «¡Viene el 13 de agosto, doña Eufrasia! ¡Manuel viene el 13!». La alegría se desbordó por toda la casa. Menos mal que los 3 huéspedes que estaban alojados pasaban casi todo el día fuera de la pensión, si no, hubieran pensado que se habían vuelto locas. Perro ladraba mientras saltaba para llamar la atención de Isabel. Quedaban 3 días nada más. Aquella carta se había retrasado un par de semanas más de lo normal. Doña Eufrasia le aconsejó que fuera a la peluquería aquella tarde para arreglarse el pelo y estar lo más guapa posible para cuando llegara Manuel. Isabel tenía 21 años cumplidos y nunca había ido a una peluquería de señoras. Doña Eufrasia se ofreció a llevarla a la que iba ella, que no era cara, y en la que las peluqueras eran muy simpáticas, además de cortar muy bien el pelo. Isabel tenía una melena que le llegaba por los hombros, pero nada del otro mundo, al no preocuparse de aquellas cosas ni en la casa, ni estando con doña Eufrasia. La moda estaba cambiando. Marilyn Monroe era el símbolo en el extranjero, y en España, en el 58, se estrenarían Las chicas de la Cruz Roja, pero aún quedaban unos años para aquello. El pelo con una melena corta, pero con ondas naturales. La falda por debajo de la rodilla, ceñida a la cintura, pero con vuelo o casi recta. Mangas cortas y estampados de flores. Y los trajes conocidos como camiseros en verano, y en invierno los trajes sastre de chaqueta ajustada y falda de tubo por debajo de la rodilla con abertura trasera. Pero esto ya era para la clase más acomodada, así como las medias de cristal con costura. El color empezaba a dar señales de vida en la clase trabajadora, de una forma muy recatada, pero ya era algo. Por las calles de la capital se podían ver los días festivos y los domingos grupos de chicas que paseaban juntas luciendo sus ganas de vivir para olvidarse de la guerra, de la que no paraban de hablar los mayores. Isabel se dejó hacer, y cuando se vio en el espejo no podía creérselo. Era guapa. «¡Estás preciosa!», exclamó doña Eufrasia al verla. «Cuando te vea Manuel se cae de espaldas». Tenía el pelo castaño oscuro, pero con unos diminutos reflejos naturales.
La peluquera la había peinado con unas pequeñas ondas, dejando el pelo como si el aire al caminar lo hubiera peinado. Se sentía guapa, diferente. Sus pechos habían crecido sin apenas darse cuenta y su cadera era más de mujer. No tenía 90, 60, 90, pero sí un cuerpo femenino y de curvas proporcionadas. Doña Eufrasia la miraba una y otra vez sin dar crédito a sus ojos. Aquella muchacha que hacía unos meses había llegado a su casa como un pajarito abandonado, era ahora una mujer que seguramente sacaría más de un piropo a su paso por delante de alguna de las construcciones que empezaban a proliferar por todas las ciudades de España. A la vuelta de la peluquería, ya camino de casa, el efecto peluquería funcionó, porque al cruzarse con ellas un grupo de mozos que volvían del trabajo, uno de ellos les dijo no sin falta de gracia: «Si así es la rama, ¿cómo habrá sido el tronco?». Las dos se rieron por lo bajo y aceleraron un poco el paso, pero aquello les gustó a las dos, sobre todo a doña Eufrasia, que se sintió rejuvenecer por momentos y comentó: «Para piropos, los de antes». Hasta Perro se dio cuenta de que Isabel había cambiado. Cuando llegó, la miró inclinando la cabeza, como hacen los de su especie, para asegurarse de lo que están viendo. Solo quedaban 3 días y vería a Manuel. No sabía si ir a la estación a esperarle, porque iría su madre y no quería que pensara que era una entrometida. Doña Eufrasia le aconsejó que no fuera, para no quitarle aquel momento a su madre, para que ésta no viera que su niño ya era un hombre y le tiraban más las faldas que los besos de su madre. Así lo decidió, pues ya tendrían tiempo para estar juntos y hablar. El 13 de agosto había llegado, aunque para Isabel aquellos 3 días se habían hecho eternos. El tren entraría en la estación a las 10:45. En el andén, madres y hermanas, sobre todo, esperaban con ansia la llegada del expreso desde Madrid. El tren no fue puntual y los nervios empezaron a notarse entre los que esperaban a los soldados. No solo venía Manuel de permiso, sino que casi venía repleto de quintos que, como él, ansiaban llegar a sus casas de permiso después de aquellos meses lejos. En la estación, alejada de la gente desde una esquina donde no podía ser vista con facilidad, Isabel esperaba la llegada del tren con las ansias de quien espera ver encenderse la bombilla de una habitación a oscuras. Desde donde estaba, vio cómo entraba el tren y en una de las ventanillas, con la cabeza fuera, a Manuel que buscaba en el andén a alguna persona que le hubiera ido a esperar. También pudo ver a la que creía que era su madre y cómo ésta levantaba el brazo para que su hijo la localizara. Poco después, desde su escondite, pudo ver los besos y abrazos que se dieron y el momento en que Manuel, aun estando abrazado por su madre, intentaba buscar a alguien más que él parecía esperar. Aun de lejos, lo encontró más alto y más guapo que la última vez, con el pelo casi cortado al cero. Sus ojos parecían más grandes y estaba segura de que había ensanchado de pecho. Vio cómo cargaba al hombro aquel macuto grande que traía y cómo, mientras tomaba a su madre por el hombro, seguía buscando con la mirada a alguien más en la estación. Isabel salió por una de las puertas laterales para no ser vista ni tropezar con ellos. El alboroto en la estación era el de una fiesta. Poco a poco, el andén y el edificio se fueron quedando vacíos. Solo el reloj grande y redondo fue testigo de la presencia de Isabel.